Buenas tardes. ¿Me oyen? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Juan David, acuérdese de lo del nombre. Bueno, ¿qué pasa con la cámara? Se me olvidó. ¿Vieron el curso de TIC últimamente? No, señor. Vale, vamos a mirarlo. Mientras yo comparto pantalla. Listo. Es que a mí me restauraron una versión un poquito vieja del curso, pero bueno. Ya deberían ver, bueno, la generalidad del curso que ya la hemos visto, no cambió casi nada, excepto que aquí coloqué la bibliografía 3 online que pueden revisar, están en las bases de datos, y bibliografía en PDFs. Ok. Parte de látex, acá. No sé si ustedes ya realizaron la instalación del paquete de Conda o Anaconda, cualquiera de los dos. Aquí les puse dos procedimientos, uno para hacer la instalación mínima de los paquetes necesarios que vamos a utilizar y esta que es una un poco más, es más completa pero pesa un poco más. Estas son 500 megas de descarga, estas son apenas 60. Pero aquí tienen que descargar algunos paquetes adicionales. ¿Alguno tuvo problemas con esta parte? No, señor. Pues por mi parte no. Ok. Igual podemos utilizar mejor dicho, podemos utilizar el Colab, ¿no? La desarrollo que está online, hasta cierta parte del curso al menos. De pronto si vemos desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, de pronto ya esta parte nos quede corta, este servicio, pero bueno, por ahora nos funciona muy bien. Bien, aquí están las lecciones, ya les había mostrado a ustedes una de la parte 10. La lección usted la puede revisar aquí online, la puede llegar y revisar, copiar código de Python, cualquiera, por aquí debe haber alguno, por ejemplo esto, ¿ok? Lo copian y en la parte de abajo está un editor pequeñito, yo les había mostrado hace rato, donde usted le da a pegar y él de una vez corre el código en la parte derecha. ¿Listo? Igual aquí en la parte superior van a encontrar lo mismo, el editor, y cuando usted corre la aplicación él le muestra el resultado. Este que está a la derecha yo les recomiendo que lo desacoplen, porque hay un botoncito pequeño y ese desacoplar lo que hace es tenerlo aquí como un menú que está flotando y lo va a acompañar en la página. Entonces cualquier cosa usted hace clic y ahí tiene su editor. ¿Listo? Cuando usted le hace clic a cualquier otra cosa, él se esconde. Mientras tanto, él sigue funcionando muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver lo de hoy. Les iba a hacer una pregunta. ¿Tuvieron algún problema con la actividad del sábado de lo básico? Hasta el 4. Yo sé que algunos tuvieron problemas para la parte final. Pero no sé si las cosas básicas tuvieron algún inconveniente, las pudieron hacer bien. ¿No? ¿Ni idea? No, pues mi grupo, bien, profe, lo básico. Ok. Creo que fue alguien de este grupo, no recuerdo bien, una muchacha. De hecho, fue la que terminó la parte extra primero. Fue o Laura o Ángela o una que no vino. Ahí terminó esa parte primero. Y creo que otros dos grupos lo alcanzaron a terminar. Laura, ahí está. Entonces, otros dos grupos lo alcanzaron a terminar. No recuerdo si fue este o el otro, pero al menos unos 3, 4 grupos sí lo hicieron completo. ¿Listo? A ver, nosotros vamos a trabajar este entorno de desarrollo por ahora. Nos funciona bastante bien pues, para hacer cosas más interactivas entre todos. Y, uy, esta persona no necesita. Ya les muestro cómo funciona. Creo que ustedes están viendo ahí la pantalla completa, pero voy a activarlo un poquito más ancho.
y él recibe muchas cosas que pueden llegar a ejecutarse en el sistema. Por ejemplo, si yo lo corro desde mi computador, es decir, si yo instalo Anaconda completo, yo tengo acceso a lo mismo aquí en este comando, en Jupyter. Entonces les recomiendo que lo ejecuten desde acá si quieren tener acceso a todas las cosas que pueden llegar a tener en el sistema. Si lo ejecutan desde Colab, lo que van a tener es acceso a una máquina virtual. Y una máquina virtual es que usted tiene que conectarse a la máquina virtual. ¿Listo? Igual usted puede, de alguna manera, siguiendo algunas instrucciones, conectar Colab a un computador local, pero lo más normal es conectarse a la máquina que ellos le asignan allá en Internet. Y esa máquina que ellos le asignan es una máquina un poco mm, poderosa, por así decirlo, al menos en espacio de RAM y en disco duro. Porque aquí en RAM creo que le dan unas 12 gigas y de disco duro le dan 100 gigas. No es mucho de disco, pero al menos en espacio de RAM es suficiente. ¿Listo? Y disco con 100 gigas para un programa o alguna cosa es relativamente grande. No hay ningún problema. Bueno, este entorno de programación de Colab tiene, y en general Jupyter, que les recomiendo que corra, tiene cosas que permiten ejecutar más que código Python. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto LSMagick, voy a mirar aquí unos resultados que me parecen un poco útiles y me permiten, digamos, listar o interactuar con el computador de una manera muy particular. Por ejemplo, por aquí hay uno que me permite, a ver, LS. Es uno muy normal en entornos de programación, en entornos Linux, que me permite listar el contenido del directorio actual. Por supuesto, yo creería que aquí no tengo absolutamente nada en esta carpeta. A ver qué genera. Ok, tengo alguna sample data que ellos lo deben tener por ahí configurado. Yo puedo acceder a esa carpeta con algunos comandos. ¿Listo? Y son comandos que son muy compatibles, son muy parecidos a lo que nosotros vamos a tener en un entorno Linux. Por ejemplo, cd lo que me hace es change directory, cambiar de directorio, y le dije que me pasara a sample data, así que yo estoy dentro de ese directorio. Si le digo listar, list, ls, él me bota el directorio. Y pues, antes estaba en un directorio un poquito más arriba, ahora que ya lo listé, aquí lo que me muestra son algunos archivos que ellos tienen de testing. La mayoría son archivos simplemente de mucha data, mucha información. No sé si, por ejemplo, cat cat es un archivo que me muestra un poco el contenido de un archivo. Es como para listarlo. Entonces, lo que tiene su archivo básicamente son datos. Datos para que usted pruebe que su entorno Python está haciendo lo que usted quiere que haga, a que funcione correctamente. Bien, ese archivo era un poquito largo. Okay. Entonces, vale la pena que lo intenten, que lo prueben este LSMagick, sobre todo si están un poquito familiarizados con los comandos, porque le permite ejecutar comandos de los que va a encontrar en un sistema operativo normalmente, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, con doble ampersand usted puede llegar a ejecutar, doble signo de porcentaje puede llegar a ejecutar código HTML. Creo que este es código SVG, como el que utiliza Inkscape. Aquí tenemos Bash, que es el de Linux, las terminales de Linux. Por acá también debería estar el de Windows, que es Shell. ¿Ok? Este también es de Linux, es decir, hay muchas formas de ejecutar otro tipo de código. Ruby. O sea, la idea de esta terminal es que usted puede llegar a ejecutar cosas en otros entornos de programación que le puedan llegar a alimentar acá. Entonces es muy normal ver esta clase de comodines. Y este doble ampersand system me permite acceder a la terminal del sistema. Si ustedes ya pudieron instalar el programa, entonces a ustedes les va a aparecer estas terminales. Dependiendo de si en la instalación usted les dio que la interfaz de Conda esté disponible para todo el sistema o no, usted puede llegar a acceder a esto, que son los comandos de instalación. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, cuando les sugerí en la introducción, acá, cuando les dije utilicen este comando para instalar paquetes, a eso me refiero, que usted puede llegar a acceder a esos paquetes con este comando también. ¿Okay? Es como si yo estuviera ejecutando la terminal del sistema. La única opción de llegar a entender esto muy bien es simplemente hacerlo. O también recibe este comodín, este signo de interrogación me permite ejecutar la terminal del sistema.
¿Ok? Acá puedo llegar a decidir qué tipo de terminal voy a usar. Acá ya es simplemente la del sistema. Bueno, les recomiendo y básicamente así voy a hacer un poco lo de la clase. Eh, Aquí borré algo. Creo que borré un punto. Creo que nada. Ok. Les recomiendo para ver un poquito mejor los temas de la clase o si ustedes quieren en algún momento utilizar las notebooks que están desarrollando, que podemos llegar a desarrollar acá, como un PowerPoint, es decir, para presentar un tema de clase, se instala en este paquete. Es particularmente útil. ¿Por qué? Porque en su entorno Jupyter usted va a ver este iconito que le permite pasar un modo de presentación. Y todas estas celdas que estoy aquí mostrándoles, que son editables, van a poder usted seleccionar cómo la quieren presentar. Es decir, en su entorno de desarrollo les va a aparecer aquí qué tipo de celda es. Esta es una celda que es una nueva diapositiva, entonces aparece como un slide. Si la siguiente es un fragmento de la anterior, entonces aparece la opción fragment y hay muchas más. Hay para diapositiva, eh, para diapositiva, subdiapositiva, un fragmento, una nota que usted puede llegar a pensar si usted la ve, pero no la ve la persona que está viendo la presentación, o incluso para que una celda específica no se muestre cuando se esté mostrando el código, cuando se lo esté corriendo. ¿De acuerdo? Simplemente esta celda la omito. Subdiapositiva es en su menú de izquierda a derecha. Para pasar a siguiente le va a aparecer ahora una flecha hacia arriba o hacia abajo, no recuerdo bien, y usted puede acceder a ella si quiere, pero su camino sigue siendo lineal, solamente que tiene algunas pequeñas desviaciones. ¿Okay? Es bastante útil. Normalmente presento las clases en este formato, pero al menos hoy la primera la voy a presentar aquí online, que es como ustedes lo van a ver. De pronto no sea tan dinámica, pero así es como ustedes la van a estudiar. ¿Okay? Entonces, revísenlo. Y cuando les hablo un poco de las celdas, es cada una de estas cosas, por ejemplo, este texto desde acá hasta acá es una celda. Esta imagen es una celda, esto es una celda y esto es una celda. Pero aquí hay dos tipos de celdas diferentes. Están estas celdas, básicamente todas, excepto esta de aquí, que son de texto. Esta, por ejemplo, cuando yo doy doble clic, me aparece un editor de texto común y corriente, y este símbolo lo que me hace es decirle a él que es un primer título. Si yo quiero que sea un título secundario, lo coloco dos veces y me aparece un título un poquito más pequeño. ¿De acuerdo? Y así creo que tienen 4 o 5 niveles. Entonces usted puede trabajar con eso. Aquí como título primario. Esta también es una celda de texto, simplemente que el texto no tiene mayor modificación, es un texto plano, la corre normal. Y en esta celda lo único que hago es decirle, voy a traer una imagen que ya tengo en otra parte. Y las tengo en una carpeta en Google Drive. Bueno, entonces aquí es una imagen, un texto opcional que me va a aparecer en caso de que no pueda cargar la imagen. Y acto seguido el enlace de la imagen. Con ese solo comando yo puedo llegar y cargar una foto. ¿Vale? Si yo descargo esto, por supuesto, en mi computador este va a ser un enlace roto, menos que yo no tenga, si yo tengo una conexión a internet, va a funcionar bien. Si no la tengo, pues es un enlace roto. Entonces es un poco práctico también porque yo puedo llegar y duplicar esto en muchos cursos o lo que sea y la imagen va a seguir estando allá. Entonces tienen que revisar un poquito esta parte de celdas. ¿Cómo se crean las celdas? En Jupyter hay unos comandos aquí comandos que de hecho están en la ayuda. En la parte de arriba a la derecha están todos los comandos. Acá simplemente le aparece cuando usted se hace el mouse en el intercambio de celdas, qué celda debe agregar. Si quiere agregar una de código o una de texto. Bueno, el código como que tiene un atajo al M. ¿Okay? Usted agrega la celda y comienza a editarla de una vez. No es más. Las celdas de código corren en Python, las celdas de texto corren texto y corren también comando LaTeX. Por ejemplo, si yo quiero aquí introducir una ecuación en línea, voy a hacerlo. ¿Listo? Yo no le estoy dando Enter porque el Enter simplemente hace un salto de línea. Estoy espichando Shift Enter. Ahí. Y él
vuelve a ejecutar el código. Y acá me está generando la ecuación en látex. Es en línea, entonces es pequeñita. ¿De acuerdo? Me la está presentando ahí en una sola línea. El código, por supuesto, tiene limitación. O sea, él nunca me va a recibir algo como begin equation o algo por el estilo. Jamás. Eso ya es demasiado para él. Pero sí me puede presentar ecuaciones en línea. No estoy seguro si me permite hacer ecuaciones presentadas. Creería que no. No, solamente ecuaciones en línea. ¿Ok? Entonces, tiene algunas limitaciones, pero funciona bastante bien. Puedo llegar a imponerme a mis notebooks ecuaciones de LaTeX para presentarlos. Bueno, vamos a mirar un poquito la introducción de los lenguajes de programación que vamos a manejar, que es Python, porque vamos a hacer un pequeño recorrido. Como ustedes entienden, del lenguaje de programación, nuestros computadores necesitan un lenguaje o un código para poderse entender con ellos. Hay muchos códigos que se han identificado a lo largo de la historia que se han hecho y el código más básico es el código de la arquitectura en la cual usted está trabajando. Por ejemplo, la arquitectura que nosotros trabajamos todavía es un poquito arcaico y no ha cambiado en muchos años porque sigue siendo un código binario, sigue siendo un código basado en semiconductores, en si pasa o no pasa una corriente. Hay sistemas un poco más sofisticados como los chips genéticos, no se alcanzaron a verlos, una tecnología que se intentó hacer pero creo que quedó un poco muerta porque se basa en las 4 proteínas que tienen los genes. Entonces tenían ustedes no una opción binaria de si pasa o no una corriente, sino que tenía al menos hasta 3, o sea, 0, 1, 2 y 3. ¿Okay? Tenía más posibilidades. Entonces la posibilidad de programar en eso era un poco más rica, pero creo que la tecnología casi que murió. Podrían llegar a buscar los chips genéticos a ver qué pasó con eso. Bien. En el código binario, que es el que entienden los computadores, esta es la operación para sumar dos números 2 y 3. Este es el código que usted tenía que introducir. ¿Y cómo se introducía antes? Pues tocaba en una tarjeta de memoria perforada, que es básicamente una panelita o un pedazo de plástico donde usted hacía los huecos, porque no había el concepto de memoria de computador. El computador leía las órdenes de manera lineal. Y la memoria que se almacenaba era simplemente plásticos, pedazos de plástico. Entonces así les tocó programar a mucha gente. Creo que el profesor Gili alcanzó a programar allá, en cosas por el estilo. Bueno, eh, luego se hizo un lenguaje y fue el primer lenguaje, el más básico de los lenguajes para intentar acercarse al computador. Y eso es lo que hacen los lenguajes, intentar reducir la distancia que hay entre la máquina y el usuario. Entonces el primer lenguaje que se hizo, que fue el lenguaje Ensembler, se pensó como un lenguaje para poder hacer eso, para no tener que programar con unos y ceros, no tener que hacer huecos o no tener que directamente en memoria escribir un 1 y un 0 y poder hacer algunas operaciones. Entonces esta sería la suma en ese lenguaje del número 2 y 3. Primero venía el comando, luego venían los argumentos del comando y tercero, en qué variables se está guardando. Este ni siquiera me está mostrando en pantalla o en terminal, porque eso ya sería una lista de comandos adicionales. Okay, esto simplemente suma dos números y lo almacena en una variable. Y esta variable creo que ya tiene que estar creada en alguna otra parte del código. Es un poquito tedioso programar en Ensembler. Bueno, la forma de funcionar este código, y es lo más básico del ensambler o ensamblador, es usted llega y hacía un archivo de texto con el contenido de su código, lo corría a través de Ensembler y Ensembler compilaba. Y compilar es generar un ejecutable o un archivo que interprete el código. Casi siempre un punto .exe para Windows. Hay algunos otros ejecutables en Windows y dependiendo del sistema operativo, pues ese ejecutable va cambiando. En Linux es otro, en Mac es otro, en Android es otro. ¿Ok? Y ese ensambler lo lleva al lenguaje de máquina. O sea, el lenguaje de máquina sigue estando ahí. Usted literal podría llegar a abrir un archivo de texto en su computador, le da propiedades de ejecución y edita su archivo de texto con un editor hexadecimal. Bueno, hexadecimal es muy avanzado. Un editor binario, que de hecho hace rato no vi un programa así, y coloca los unos y los ceros y el programa debería ejecutar completamente. El cuento es que es un trabajo muy extenso. Entonces, la idea era escribir algunos comandos que los interpretaba Ensembler y generar el código binario. Así que el programador nunca se entiende con esto. De hecho, absolutamente nadie
casi programan esto o entienden un programa en esto. Siempre que se examina un programa se hace en un editor llamado hexadecimal, que trabaja un código un poquito más avanzado. Bueno, estos lenguajes de ensambler se llama lenguaje de bajo nivel, conocido así, porque es el bajo nivel, es decir, pongamos una escala de niveles. El nivel más bajo está más cerca del computador y el nivel más alto está cerca del usuario. Entonces, esas programaciones de bajo nivel, digamos que quedaron un poquito obsoletas. Se llegan a utilizar si usted quiere hackear algo, por ejemplo, porque usted llega y analiza cualquier programa de alto nivel con un lenguaje de bajo y usted puede llegar a mirar un poquito cómo se hizo el código hasta cierto punto. O cuando usted quiere hacer algo pero muy básico o muy cercano al computador, por ejemplo, hacer un driver de una tarjeta de video, pero no el driver que se instala en Windows, sino el driver que se instala en la BIOS, en el microsistema operativo que tiene cada computador. ¿Ok? Y el sistema operativo del computador básicamente es el que me permite instalar Windows, Linux, lo que sea, pero hay un pequeño sistema que está construido en el computador. Esa BIOS se construye también en Assembler. Todos los drivers, por así decirlo, internos de los aparatos se construyen en ese ensamblador. Y todo lo demás se construye en códigos de alto nivel. Entonces, en lenguajes de alto nivel, pues la idea es que esté mucho más cerca de la persona y no de la máquina. Por ejemplo, este sería el código en Python para hacer la suma de 2 más 3. No es más. Usted coloca en una terminal 2 más 3, lo ejecuta, Shift Enter, y él coloca un resultado. ¿Listo? No tiene que hacer nada más. Ya, aquí. Ok. Listo. Y este sería el código, perdón, en otro lenguaje llamado C, C++. Bien. Es un poquito más largo, por supuesto, porque C++ tiene muchas más opciones y es un lenguaje un poquito más cercano al de la máquina y no tan cerca al usuario. O sea, Python se ideó para evitar que la gente tuviera que lidiar con esta clase de cosas. Aquí en C++ usted tiene que decirle de qué manera va a sacar o entrar la información. O sea, le tiene que decir literal, voy a sacar la información por el conducto regular del sistema operativo. Le tengo que decir que estoy trabajando en un espacio computacional tradicional, por así decirlo, no que estoy programando para ARM o para Android o para cosas exóticas, sino que tengo que empezar a incluir estos preámbulos de los documentos como lo veíamos en LaTeX, también tenemos que hacerlo en C. En C, por ejemplo, no se puede comenzar a hacer código a lo loco, se tiene siempre que meter una función, siempre. Y esa función, la primera función de todas, siempre es la función principal, la función main. Entonces son muchas cosas que son muy rígidas en la estructura del código. ¿Okay? Cuando yo tengo que definir, por ejemplo, acá dos números más el resultado, antes de decir qué valor van a tener, tengo que declararlos. Y eso es una declaración. Es decir, voy a utilizar 3 enteros. Tengo que decirle al código, aquí están mis 3 enteros, guárdelos en memoria. ¿Cuánto vale? No sé, todavía no le he puesto valores, pero ya tiene que usted crearlos. ¿Ok? Entonces es un poquito más complicado. Y bueno, el resto ya es simplemente sacar algo en pantalla, recibir algo del usuario en teclado. Este es un comentario. Aquí se hace la operación aritmética. O sea, hasta acá es que se puede llegar a hacer la operación aritmética, la cual ya está aquí. El usuario aquí no tiene que declarar una variable. Puede simplemente hacer la operación y él está mostrándola en pantalla. ¿Vale? Y finalmente sacar el resultado en pantalla, reportar si el código llegó hasta acá, que todo está correcto. Porque si usted no reporta el return 0, que todo está correcto, entonces el código falló. Y ahí se acaba el programa. ¿Okay? Ese es un poquito más de trabajo. Y hay muchos más niveles que se trabajan de esa manera, que son de alto nivel. Bueno, C, digamos que era como la base de todos estos lenguajes futuros basados en C. Está C, C++, que tiene una historia interesante. Está C numeral, que es el C de Windows. Okay. Por ejemplo, C y C++ yo creo que son lenguajes muy conocidos, ¿no? C
ya no se utiliza tanto porque C++ simplificó un poco el código y le dio algo muy importante que no tenía C. Le dio la capacidad de crear fábricas. Es decir, crear una fábrica es, yo tengo que hacer un programa de muchos empleados, muchos empleados. Entonces yo no voy a crear cada empleado individual, sino que voy a crear una clase llamada empleados. Y esa clase llamada empleados, cada uno de mis empleados es un objeto perteneciente a esa clase. Entonces esa es una programación orientada a objetos. Entonces si mi empleado tiene 34 años, es una propiedad de ese objeto que pertenece a una clase. ¿Ok? Y de esa manera esa programación en clases me permite a mí procesar las cosas un poco más elegante, un poco mejor. Porque entonces cuando yo hago una clase, que se puede llegar a ver la estructura como una función de funciones, una función grande, me permite a mí pensar las cosas un poco más eficiente. Porque cuando yo miro, por ejemplo, una ventana como esta, yo puedo llegar a pensar esto como también una clase. ¿Ok? Mi marco de la ventana es mi función principal. Tengo una función para los botones, tengo una función para las pantallitas de texto, tengo una función para entrada de texto. Es decir, tengo demasiadas componentes que todo hace parte de la ventana. Entonces, para programación orientada a objetos se asocia mucho a la programación de interfaz gráfica, aunque no lo es todo. La programación orientada a objetos es algo más general, pero se utiliza muchísimo para la programación de interfaz gráfica. ¿Vale? Bien. Este es el lenguaje que todavía utilizan en el CERN. Todavía lo utilizan para cálculos numéricos. ¿Por qué? Porque si yo hago un cálculo en Fortran, un código es muy eficiente. ¿Qué tan eficiente comparado con C, C++ u otros? De pronto no se vea tanto el cambio. De pronto mi código demora en correrse un día o una semana. Y al hacerlo en Fortran, yo llegué a disminuir eso 1 o 2 horas. Pero los códigos del colisionador de hadrones, los códigos que se manejan en el CERN, corren 24 horas, 7 días a la semana y nunca paran. Se hacen muchísimas colisiones en ese acelerador. No se llegan a registrar todos los datos de las colisiones y no se llega a procesar todas las colisiones porque es demasiada información. Es mucha información para que la raza humana la procese. Entonces se utilizan las colisiones más favorables, por así decirlo, y rápidamente filtran algunos datos y dicen, uy, esta colisión estuvo espectacular, esta es la que vamos a analizar, porque se producen muchísimas colisiones cuando los prenden en ese acelerador, muchas colisiones por hora. Eso trabaja continuamente y genera muchísimos datos. Entonces el problema acá es de cómo vamos a analizar todos esos datos. Bien, ese no es el problema de ustedes, por así decirlo. Uno aprende un lenguaje de alto nivel como Python y si necesita uno de bajo nivel es más fácil comenzar con uno ya que usted conoce y que es fácil de enseñar. Por ejemplo, fácil de aprender, se aprende en un semestre. Mientras que C++ casi siempre requiere 2 semestres quitándole la parte de objetos. Bueno, la parte de objetos puede llevar 1 o 2 más. Entonces es mucho más trabajo. ¿Listo? Python se puede aprender en uno solo, inclusive la parte de objetos también. Es más cortito. Y en la UIS, si nosotros tenemos ese problema de querer hacer un código súper eficiente, casi siempre necesitamos paralelizarlo, es decir, vamos a hacer que una tarjeta de video me corra el código en miles de procesadores pequeñitos, que es lo que tiene una tarjeta de video, lo hace muy eficiente, como en el supercomputador que tenemos en Guana, en la sede de Guatibará. Okay. La UIS ya tiene un grupo exclusivamente hecho para eso. Cuando usted le lleva su código en el lenguaje que sea, ellos se lo paralelizan, se lo ayudan a correr, le enseñan cómo y se acabó. Y si quiere aprender, ellos le enseñan cómo hacer el código paralelo. Pero uno como físico no, a menos que se vaya a dedicar a eso, no necesita aprender a paralelizar código. ¿Okay? A lo básico no hace falta. Pero Fortran es muy usado para eso. Muy bien estructurado, es óptimo para esa clase de cosas y tiene muchísimas librerías ya calculadas solamente para cosas matemáticas. Las tarjetas de video están casi que hechas para entender el código de Fortran en la parte matemática. Y es lo más eficiente que se conoce las tarjetas NVIDIA para hacer cálculo paralelo. No hay ninguna otra empresa que compita con ellos, de hecho. Las AMD no permiten código paralelo. ¿Okay?
Bueno, otros, el de los celulares, Java. Ese es el código que está en todos los celulares. Ese es el código en el que se programan las aplicaciones de Android. Y otros códigos que ya de hecho están un poquito desapareciendo. El Visual Basic, COBOL, bueno, este lo sigue usando Microsoft y Ada. Son códigos que ya están un poquito muertos. Ok. ¿Cuál es la diferencia de Python eh, a cualquiera de esos lenguajes? La forma en la que está pensado. Cuando usted escribe en un lenguaje normal, usted hace un archivo de texto, usted lo pasa por el compilador, ya sea el compilador de C, de C++, de lo que sea, él lo lleva a código binario y luego lo ejecuta. O sea, usted tiene que hacer los pasos. Cuando usted lo escribe, lo compila con un comando, lo lleva a código de texto y con otro comando lo ejecuta en un punto .exe. En Python no, en Python usted escribe el programa y él automáticamente cuando usted lo corre, él interpreta el código como una salida. Quiere decir que Python, cuando usted interpreta, ya él está proporcionando el ejecutable por medio de Python. Ya es un código interpretado, no compilado. ¿Es posible que Python llegue a hacerlo de abajo? Sí, usted puede llegar y con algunos pasos configurar un archivo de Python para que se compile en un punto .exe. ¿Cuál es la ventaja del interpretado? El tiempo de desarrollo. Yo desarrollo y arreglo código en tiempo real, mientras que este proceso puede ser un poco más lento. Este, igual, el que esté compilado se ejecuta mucho más rápido, pero al fin y al cabo yo siempre puedo llegar y compilar un Python para ejecutarlo de esta manera, una vez esté listo. Entonces, para tiempo de desarrollo, Python es mucho más corto, para tiempo de ejecución, este es mucho más corto. Pero estamos hablando de programas de, no sé, máximo de 10 minutos. No vamos a correr un programa de horas. Entonces, da igual. Ok. Eh, el lenguaje se hizo, de hecho ya mire cuánto tiempo llevaron, desde el 90, se basó en esta serie, una serie que de hecho está en Netflix, de humor británico. Es un poco mala para los estándares actuales, no le puede parecer chistoso si la buscan. Tienen películas muy buenas, pero la serie como tal, el humor que utilizan no es tan bueno. Entonces al creador le gustaba bastante la serie y dijo, voy a hacer mi lenguaje con esto, con este nombre de la serie porque me gusta. Es muy utilizado en ciencias y sobre todo por las bibliotecas que tenemos. Hay algo llamado SciPy, que es como la librería principal, por así decirlo, de donde se alimentan otras que son usadas en ciencias. Entonces, ¿qué tenemos en SciPy? Tenemos acá un paquete de arreglos multidimensionales. Es decir, no estoy limitado a tener un simple vector o una matriz o un vector de matrices o una matriz de matrices. Cualquier n dimensión que yo me pueda imaginar en la que quiera organizar los datos, lo puedo llegar a tener. Esta es una librería solo de cálculo numérico. ¿Ok? Esta librería de SciPy, aunque parece redundante tener a SciPy dentro de SciPy, es de métodos numéricos. Por ejemplo, transformada de Fourier está acá. Métodos de optimización están acá. Métodos de integración. Todas las cosas que sean métodos numéricos de interés científico se encuentran en esta librería. Por supuesto, solamente con tener cálculo numérico y librerías como que queda corto, también se necesita una forma de visualizar los datos y ellos se basan mucho en Matplotlib. Utilizan Matplotlib como una forma de visualizar datos rápidamente, un plot, por así decirlo. Este IPython ya fue reemplazado un poco, es el Jupyter que les estoy hablando, es básicamente lo mismo, ¿ok? Pero me sigue funcionando como la parte de abajo, es decir, es un kernel, quiere decir que es el núcleo de la interfaz gráfica que sigue siendo Jupyter. Eventualmente van a llamar a IPython como Jupyter, porque antes todo lo llamaban IPython, ahora dijeron la interfaz gráfica mejorada, la vamos a llamar Jupyter, pero vamos a ver qué decir, ¿de acuerdo? La parte de poder llegar y tener en una sola notebook unas gráficas, resultados, código, todo es parte de la filosofía de ellos, de tener un entorno de desarrollo que pueda ponerse en un computador, en una página web. Bueno, y este es el cálculo simbólico. Todo lenguaje que se respete debe tener algo de cálculo simbólico. MATLAB lo tiene, matemática lo tiene, C y C++, digamos que no lo tienen,
pero tienen algunas librerías hechas en C o C++ que lo tienen. De hecho, matemática, eh, MATLAB, todos estos códigos, el núcleo está desarrollado en C y C++. La interfaz gráfica está desarrollada en Java porque ellos sacan su plataforma para Windows, Linux y Mac, y de pronto por la edad, pero ellos siempre lo desarrollaron en esas partes en Java. El código de Java es un poquito universal. Es un código también medio interpretado. Yo hago mi código de Java, pero siempre es un ejecutable de Java el que corre mi código. Entonces es un poco extraño. Y esta es la nueva edición, Pandas, que básicamente es la solución a la ingeniería de datos. O sea, el problema de los del siglo XXI es que hay demasiados datos y no hay cómo analizarlos. Entonces Panda me analiza y me estructura demasiados datos. Cuando tengo miles de millones de datos, lo puedo llegar a estructurar con Pandas. Esto es para cuando su problema es de tener tanta información que no sabe cómo procesarlo. Y no sé si sepan, actualmente este es de los empleos mejor pagados en el mundo, analista de datos. Y tiene sus profesiones, ¿no? Está la persona que presenta los datos, está la persona que los procesa, está la persona que los analiza, está la persona que lo optimiza. Hay muchas cosas a través de los datos. ¿Por qué las empresas se dieron cuenta que con un buen analista de datos o un equipo de analista de datos ahorran dinero o pueden llegar a ganar más dinero a futuro, por así decirlo? Ellos le pueden decir a usted exactamente en qué está fallando su compañía, en qué meses periódicamente hay algo que está mal y cuál es la causa. Solamente con ver cosas que aparentemente están descorrelacionadas, ellos pueden llegar con análisis de datos a correlacionar datos que no tienen nada que ver unos con nosotros. Ese es el arte de la ciencia. ¿Okay? Entonces han escuchado algo de los piratas del Caribe y de la temperatura de la Tierra. La gráfica de disminución de piratas en el Caribe se correlaciona 1 a 1 con el calentamiento global. No quiere decir que los datos, la pérdida de piratas en el Caribe sea causal de el incremento de la temperatura en la Tierra, pero la correlación estadística está ahí, es 1 a 1, es perfecta. ¿Okay? Entonces, esa clase de filtrado de información es la que proporciona una lista de datos. Es una carrera muy interesante y los físicos le están apuntando mucho a eso, que no estamos quedando sin... Pues siempre hay que apuntarle a diferentes cosas. Econophysics, por ejemplo, también muy útil. Bueno, la sintaxis de Python es bastante simple, clara, sencilla. Hay algo que yo quiero que ustedes corran en algún momento cuando terminemos, y es esto, el import this. Primero que hay dos cosas. Este comando import lo que hace es importar una librería. Y cuando yo importo esto, me aparece un poquito del Zen de Python, que lo escribió creo que un creador o unos desarrolladores, no recuerdo. No, un desarrollador. Ok. Y la filosofía es un poco clara, la pueden leer más adelante. Me habla de que el código tiene que ser lo más humano posible. O sea, la idea de Python es que sean los códigos como un algoritmo. Si algo matemáticamente está en un libro, por ejemplo, está escrito de manera que usted lo ve, es que aquí definen esto para valores mayores que 0, se reemplaza este valor por la función tal, no sé qué, entonces el código debe estar escrito de esa manera. Porque Python tiene una capacidad de abstracción de código impresionante, pero usted debe saber cómo nivelarlo. Abstracción de código es, yo puedo llegar a escribir un programa en 2000 líneas en C++. En Python lo puedo llegar a escribir de manera humana que una persona lo entienda en 500. Entonces estoy perdiendo 1500 líneas de cosas que no hacen falta en C, lo puedo escribir en Python en una cuarta parte. Pero utilizando cosas que me permiten a mí Python, como por ejemplo en una sola línea, crear un vector, hacer una multiplicación o un producto entre cada uno de los elementos del arreglo del vector y sumar todos los elementos para dar un resultado de manera iterativa, lo puedo hacer en una sola línea en Python. Y en C eso me demoraría unas 10 líneas, ¿sí? Pero esa cosa grande en Python, que sería una cosa brutal, no es difícil, no es fácil de entender. Entonces esas 500 líneas de Python yo las puedo llegar a 200 o a 100 líneas incluso de código, pero solo las entiende una persona, el que lo hizo, nadie más. Bueno, entonces es un poquito la forma de cómo se deben hacer los códigos en Python. La separación, los espacios son importantes, que los códigos no estén anidados, es decir, que no tengan 5 o 4 for uno sobre otro haciendo operaciones, muchas cosas más, que esté muy bien comentado, que sea claro, porque el lenguaje ya le ahorra a usted líneas, entonces las líneas que le ahorra, mejor utilice las en que su código esté bien comentado, por ejemplo.
Ok. Mm, ahí hay dos cosas que nosotros podemos llegar a hacer acá. Por ejemplo, para ver ayuda de archivos de texto, perdón, de programas, nosotros podemos ejecutar con un signo de interrogación y me va a aparecer la ayuda a la derecha de la pantalla. ¿Me se alcanzan a ver acá? Ah, sí, perfecto. Aquí me aparece la ayuda de la función o de la palabra clave que estoy utilizando. str es una palabra que me permite a mí crear cadenas de caracteres. Y no solo crearlas, también administrarlas. Aquí de pronto me muestra la ayuda corta. Pero si yo le coloco help, que es otra función, y le paso la función que necesito analizar, me muestra la ayuda larga. Y es una función bastante, es una ayuda bastante extensa. Porque me doy cuenta que esto, de hecho, es una fábrica. Algo muy parecido a lo que les decía ahorita, de programación orientada a objetos, clases, esta es una clase también. ¿Y qué quiere decir que es una fábrica? Que él me permite crear y administrar canales de caracteres. Entonces está definida la suma de caracteres, están definidas cosas como por ejemplo poder comparar dos cadenas de caracteres para si son iguales, poderle darle un cierto formato a las cadenas de caracteres y miles de funciones adicionales. Por ejemplo, aquí puedo contar cuántos caracteres tiene realmente una cadena, si son 10, 20 caracteres. ¿Qué más? Acá puedo saber si hay algún número, un dígito que esté dentro de la cadena. Puedo saber si está en minúscula, puedo saber... Ah, ok, puedo reemplazar una parte de la cadena de caracteres por un pedazo nuevo. Entonces aquí me recibe un argumento que es la cadena de caracteres antigua con un nuevo argumento. Y mi resultado también es otra cadena de caracteres. Entonces entender esta parte de notación no es tan difícil porque al fin y al cabo es casi que notación matemática, ¿no? Aquí tenemos una función, reemplazar, que viene de la propia cadena de caracteres, recibe primero el argumento antiguo, luego el argumento nuevo y devuelve una cadena de caracteres. Nada más. ¿Listo? Cuando yo le doy find, que me busca un índice, es decir, en qué ubicación está una pedazo de la cadena de caracteres, mire lo que devuelve, ya no es una cadena, sino un número. Es decir, me va a decir, está en el lugar número 3. Voy a colocar los caracteres 0, 1, 2, 3. Ahí está mi ubicación. ¿Listo? Y hay muchísimas más cosas que permite. Entonces, cuando tengan alguna duda, algún comando, simplemente con signo de interrogante o con help pueden llegar a tener alguna solución rápida. También creo que funciona dejar el mouse encima para ver la ayuda corta. Pues ahí tengo tres opciones de ayuda. O buscar en documentación en internet. str, Python, debe botarme miles de resultados. Bueno, este comando print lo vamos a utilizar. Miren que aquí de hecho tengo algo que está mal. Algo aquí va a fallar. No sé si lo alcancen a ver. Aquí estoy haciendo una operación y es sumar una cadena de caracteres con otra. ¿Qué creen que pase cuando yo sumo una cadena de caracteres con otra? Es decir, esta parte que tengo aquí. Algo más grande. ¿Qué creen que obtenemos? Se convierte en una sola cadena de caracteres con los dos combinados, supongo yo, no sé. Bueno, hay una operación que se llama concadenar. Entonces, esto de hecho lo tuvo que diseñar una persona. Si alguien dijo, pero bueno, no tiene sentido sumar dos cadenas de caracteres, ¿qué vamos a sumar? Supuesto en la tabla de caracteres, es decir, la letra A debe tener un número, 37. La letra B tiene el número siguiente, ¿no? 38. Entonces, A más B me debe dar la suma de 37 más 38. No tiene sentido. O ¿qué ponemos? A más B igual a C. Sí, son cosas más de qué definimos. Y alguien dijo, ¿por qué no utilizamos lo que otros lenguajes utilizan como el comando concadenar? Concadenar es cuando usted termina una cadena de caracteres, la cadena lo que le sigue es el segundo argumento. Entonces, básicamente aquí termina la primera cadena de caracteres y se va a concadenar con la segunda. No es que se estén sumando, sino que estoy utilizando el operador suma para definir una operación de concadenación. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que de aquí en adelante podemos hablar de que estamos sumando. Por aquí está. Este es el método de suma.
sea, estos métodos que tienen aquí, estas barritas de piso, son métodos especiales. Este EC es el igual, por ejemplo. Entonces puedo llegar a utilizarlo. Este es menor, less equal, menor igual. Por aquí debe estar equal. Son métodos especiales que yo puedo utilizar con símbolos del teclado. ¿De acuerdo? Bien. Y este resultado, ¿qué creen que me da? ¿Lo mismo? Creo que no se puede desarrollar. O sea, Ajá. El programador no le dio ninguna utilidad a esto, si excepto que es bota un un número error. y otro es Ajá. una Eh, cadena de caracteres. Entonces no. Estas son palabras, pero fíjense en algo, están envueltas en estas comillas, ¿ok? Y están envueltas en estas comillas es porque yo las defino como cadena de carácter cuando las pongo en estas comillas. Si yo ejecuto este código me va a botar un error porque el desarrollador no consideró necesario que yo sume una cadena de caracteres con un número. Al fin y al cabo son dos elementos, o sea, son dos objetos completamente diferentes, son de familias diferentes, no tienen ninguna utilidad. Pero podría ejecutar también algo que es la clase de cadena de caracteres para transformarlo en cadena de caracteres. Este str y abrir y cerrar paréntesis es exactamente lo mismo a utilizar estas comillas. Son comodines que usted puede usar en el código. Entonces no tiene que, para definir una cadena de caracteres como en otros lenguajes, digamos, utilizar una librería o un objeto, llamarlo, sino que puede usar comodines como estos corchetes. ¿Okay? Ahora sí, absolutamente todo lo que estoy sumando son cadenas de caracteres y el resultado, que lo acabo de borrar, y el resultado es una gran cadena de caracteres. Me sumó todo lo que tengo arriba. ¿Listo? No me respetó ni siquiera espacios. No hay espacios entre las palabras, ahora sí. Y el espacio en blanco también es un carácter, así que ahora sí se ve representado. ¿Okay? No todas no están, o sea, es decir, la suma con un número no está, pero la multiplicación sí. ¿Qué creen que pasa cuando yo multiplico una cadena de caracteres por un número? Y esta se usa bastante en programación para algunas cosas. Se vuelven tres cadenas de caracteres iguales, creería yo. Ajá. Estoy replicando esta cadena de caracteres, estoy concadenándola consigo misma un número entero de veces. Entonces aquí también debe ser un entero. Ok. Eh, y hay algo que yo podría llegar a cometer un error pequeño a este punto. De hecho, podría llegar a escribir 3.0. Es diferente. Y eso también es un comodín. Este punto es el comodín más útil que se puede llegar a utilizar en Python. Este es el número 3 como entero. Este es el número 3 como flotante. Y es muy diferente tener un número entero a un número flotante. El número entero no puede tener ninguna parte decimal. El número flotante puede llegar a tener las decimales hasta donde su sistema operativo lo soporte. Por ejemplo, este sistema operativo es de 64 bits. Creo que puedo tener después del punto 16 cifras significativas. O bueno, en total, porque podría llegar a gastar un poquito de esas 16 escribiendo algo por el estilo, ¿de acuerdo? Y algunos números por acá. En la suma total de estos números antes y después del punto no puede llegar a pasar del 16, o si pasa, él empieza a desechar estos del final. Empieza a sacrificar precisión para poder llegar a almacenar o mostrar el número. Y esto de pronto no es tan grave, pero cuando yo lo opero con otro número similar, con otro flotante, me puede generar un poco de problemas. ¿Okay? Entonces, a estos números se le conoce como entero, a este flotante, porque este punto casi que baila en el número, se almacena, se mueve de lado a lado, y son diferentes para los códigos. ¿Listo? Bueno, esta operación está definida con entero, pero no con flotante. Ok. Eh, bueno, aquí hay algunos números, por ejemplo, los enteros que yo les decía no tienen el punto, los flotantes sí, y miren los complejos. Los complejos tienen una J al lado que me hace decir esta es la parte compleja del número. Si yo lo sumo con un número entero o flotante, esta sería la parte no compleja del número. Yo puedo llegar y sumar esto como un cero. De hecho, aquí hay varias opciones.
podría llegar a sumar, a ver, por acá. ¿Ok? 3 más 4j es este número, pero yo no necesito la parte entera, podría simplemente decir j, y él ya entiende que la parte entera, la parte real es simplemente 0. Puedo llegar a ser 0 más 4, es simplemente lo mismo que 4j. Y lo interesante es que yo puedo llegar a definir algo diferente, es decir, la parte compleja del número es 0, pero sigue siendo un número complejo. O sea, lo puedo llegar a operar con otro número complejo. Se promueve, por así decirlo. Cuando yo hago una operación entre un complejo y un flotante, la que guarda más información es el número complejo. Si yo hago una operación entre un entero y un flotante, la que guarda más información es el número flotante. Esa es una cosa llamada promoción de tipo de datos y lo vamos a estar trabajando. Acá, este número, aunque la parte compleja sea 0, ya este 0 es importante. Es importante colocarlo porque este número ya no es un número flotante o ya no es un número entero, es un número complejo. ¿Listo? Bueno, hay un comando que es type. Aquí lo que estoy haciendo es una función print, ¿okay? Que me va a mostrar el resultado de otra función en pantalla. Y la función que yo escogí es simplemente type. Type es muy útil para saber usted qué tipo de elemento está manejando. Entonces aquí tengo una cadena de caracteres, aquí estoy cogiendo un número que de hecho es entero, porque es 45, pero le estoy aplicando la función o la fábrica que me fabrica los flotantes. Así como hay una fábrica de CTR para hacer cadenas de caracteres, hay una fábrica para flotantes, hay una fábrica para enteros, hay una fábrica para complejos. Entonces aquí estoy aplicando la fábrica completa, float, y me lo está convirtiendo en flotante. Aquí tengo un flotante y me lo está convirtiendo en entero. ¿De acuerdo? Y lo mismo, número complejo, ahorita miramos qué es esto. Vamos a ejecutarlo. ¿Ok? Bueno, lo que esperábamos, una cadena de caracteres, flotante, entero, complejo y miren este me dio aquí que es un entero. Ok, esta es la línea, la penúltima, esta que tengo acá. Aquí tengo un tipo que se llama booleano y este booleano es muchas cosas. Si yo lo utilizo para compararlo, por ejemplo, que yo diga 3 es mayor que 0, entonces él me va a responder un booleano, me va a decir es cierto, es true. Bien, pero si yo multiplico esa respuesta por un 7, el resultado va a ser 7. En ese caso, true se volvió 1. Cuando yo cojo un número booleano y lo multiplico o hago una operación con un número que sea entero o flotante o complejo, entonces él se vuelve un número 1. Es un tipo de archivo un poco complejo. Y si utilizo un false y lo multiplico por cualquier cosa, entonces es un número 0. La true y false son el código binario. Es 1 y 0. Por sí solos son solamente cierto y verdadero, pero cuando lo opero con algún otro número, entonces se vuelven 1 y 0. ¿Listo? Eso lo vamos a mirar también en calma. Aquí, por supuesto, podría llegar y borrar este 2, en cuyo caso me va a responder que es un tipo booleano, no se ha promovido por cualquier otra cosa. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo le sumo 2. Me dice que es un entero. Y posiblemente el resultado de esto, es decir, si quiero borrar el type, sea 3. Es decir, true vale 1. ¿Listo? Bueno, viene algo también aquí interesante, el resultado de coger y sacarle la parte entera de 23.95. Yo creo que es diferente el concepto de la parte entera al concepto de aproximadamente, ¿no? De redondeo. Es decir, este puede ser 23.9999995, casi que es 24, pero la parte entera de ese número sigue siendo 23. Nunca va a ser 24 la parte entera de ese número. Esa es la parte flotante, lo que me sobra ahí. O sea, si yo quiero hacer una operación de coger un número flotante y aproximarlo a un entero, esa ya es otra operación la que necesito,
Creo que ese es round, redondear. ¿Listo? Y de hecho esta función me recibe más cosas. O sea, podría llegar y... Por ejemplo, creo que esa función round me recibe aquí las cifras significativas, el número de dígitos. Entonces aquí quiero aproximar una cifra, aquí quiero aproximar dos, etc. Él me va funcionando dependiendo aquí de cuántas cifras le diga yo que quiero redondear. Bueno, esos son conceptos un poquito diferentes. Bien. Hacia parte ya lo vimos. Eso también. Ok. Estas son dos formas que hay de hacer comentarios. Es decir, yo puedo llegar y tener un comentario simplemente con este símbolo, que es el símbolo de numeral, ¿vale? Después de lo que yo coloque numeral, el código de en adelante en esa sola línea me lo va a ignorar. Entonces yo puedo llegar y colocar aquí un comentario de línea, se llama así, es un comentario pequeño. Luego de la operación numérica 2 más 3, puedo llegar y comentar el resto de la línea y no se va a ejecutar, aunque aquí haya una operación matemática de 7 más 8. Cuando yo ejecuto esto, lo único que voy a obtener es el resultado de la línea 2. No voy a obtener nada más. Entonces estos comentarios de líneas se llaman así y son útiles para comentar solamente líneas específicas, ¿vale? Si yo quiero comentar más cosas o cosas más grandes, podría llegar a comentarlos, pero en este formato. Tres comillas seguidas, abre el comentario de línea y lo voy a cerrar también con unas 3 comillas. Entonces, este pedazo de código no se ejecuta. Y de hecho, esto se utiliza para hacer la descripción de programas casi siempre. Este pedazo se coloca al inicio del documento. ¿Okay? Entonces, cuando yo lo ejecuto, voy a obtener el resultado. No hay más. Bueno, vamos a ver nosotros cuando miremos un poquito lo del estilo de programación, de cómo se utiliza, por ejemplo, el nombre de las variables. El nombre de las variables no debe ser cualquier cosa en Python. El nombre de las variables en Python debe explicar o describir exactamente usted qué información está almacenando. Algo como est igual a 32 no me representa a mí lo mismo que escribir students o estudiantes igual a 32. No hay variables de nombre corto, por así decirlo, en Python, a menos que sea muy conveniente de manera matemática. Por ejemplo, una i, una j, una k para índices de sumatorias, son muy útiles, o x, y, z para ciertos componentes. ¿De acuerdo? Pero entonces deben usarse como con precaución. Mejor en lugar de sum, utilizar sumatoria. Algo por el estilo. Bueno. Otra cosa que tiene las características y que se puede llegar a utilizar es la indexación. ¿A qué se refiere con la indexación? Aquí hay cosas en el lenguaje de Python que se llaman bloques de código. Por ejemplo, yo puedo escribir un programa de aquí para abajo haciendo operaciones matemáticas, no va a haber ningún problema. Pero en el instante en que yo diga, oiga, estoy haciendo la misma operación matemática 5 o 10 veces cuando es casi que la misma ecuación, ¿no? Entonces voy a hacer una función. Cuando yo comience mi función, la manera de qué va dentro de esa función, que puede ser un código tan extenso como cualquier otro programa, es indexarlo. Entonces yo comienzo mi enunciado de la función, le pongo un nombre y los parámetros de entrada, y lo que sigue después es un código que está espaciado unos cuantos caracteres hacia la derecha. ¿Usted escoge cuántos? Hay convenciones en Python, por supuesto, que son 4 caracteres, pero usted puede escoger 2 o 1. Lo único es que de en adelante, cada vez que usted va a indexar el código, tiene que tener la misma indexación. Si usted escoge 1, tiene que indexar todo su código por 1. Por eso es que normalmente se escoge 4. Usted es visible y aparte es la casi que convención. ¿Okay? No solamente para funciones se necesita esa indexación, se necesita también para estructuras de control, como por ejemplo el argumento if. No sé si ustedes saben, pero if traduce básicamente sí. Entonces, le digo, bueno, si son más de las 4 de la tarde, entonces la clase termina. ¿De acuerdo? Es la hora en la que termina. Entonces, una vez el código
llegue a las 4:00, en ese instante la clase desaparece. Si yo le coloco, bueno, si ya son al menos, o sea, una hora superior a las 4 de la tarde, entonces cuando llegue a las 4 de la tarde, la clase no termina. Va a ser cuando llegue a las 4:01 de la tarde, cuando el valor sea mayor o igual que las 4 de la tarde. Entonces hay demasiadas, hay varias cositas ahí para mirar de control lógico, ¿de acuerdo? Y el bucle o lo que se está ejecutando, pues es el proceso de interactuar con ustedes, el proceso de clase. Esa es la estructura de control, es eso, una condición de algo que una vez se cumpla o se deje de cumplir, pasa a otra cosa. Entonces, normalmente las condiciones siempre son positivas. Yo digo, mientras esto siga siendo cierto, mientras esto siga siendo mayor, mientras esto siga siendo true, haga una cosa. Yo digo, bueno, mientras mi hora sea menor que las 4 de la tarde, sigo dictando la clase. ¿Listo? Entonces, menor que las 4 siempre es cierto. True, true, true. Perfecto. Una vez sea falso, se acabó la clase, es decir, el bucle de lo que estamos ejecutando, lo que estamos haciendo, termina por completo. Bueno, otra cosa que también que se puede llegar a mirar de la programación es el espaciado. Hay espacios, por así decirlo, verticales y espacios horizontales. Entonces, por ejemplo, alrededor de cada operador siempre debe haber doble espacio. Bueno, un espacio me refiero. O sea, un signo más. Entonces debe haber un espacio a la izquierda y un espacio a la derecha. La coma solamente debe estar espaciada por la derecha. Entonces, después de una coma siempre hay un espacio para la parte de la derecha. Antes de una función debe haber una línea en blanco. Creo que, o dos líneas, no recuerdo. Y después debe haber una. Entonces, ese es un estilo también visual y hay reglas para eso. Y las vamos a ver, por ejemplo, en Spider, están ya configuradas, que es el estilo PEP 8. No sé si ahí lo pueden llegar a ver en la configuración de Spider, podrían llegar a revisarlo. Él no le va a botar errores, pero sí le va a mostrar un signo amarillo en cada línea que usted tenga mal. Le va a decir que hay un error de estilo, un error de estilo, un error de estilo. Listo, vamos a revisarlo después. Ok, y la documentación de los programas que casi que no puede faltar. Cuando hay un programa ya bien estructurado, debe haber una explicación inicial. O sea, 3 comillas con unos párrafos gigantes, y esos párrafos gigantes son básicamente los que están aquí en las ayudas. Esto está antes de la clase str. Todo esto es una línea de texto, un texto gigante que está, y usted puede llegar y si edita el archivo de Python donde está construido esto, va a encontrar todo este texto. ¿Ok? Y cada una de estas cosas que se llaman métodos, que básicamente son funciones dentro de otra función, o sea, unos métodos dentro de una clase, es una función de funciones, por ahora, también tienen su propia documentación. Y aquí está mostrando la versión corta de la documentación, pero adentro estoy seguro que la documentación puede llegar a ser un poco más elaborada. ¿Vale? Entonces, esa parte es importante, la documentación inicial. Y cuando hablamos de comentarios del programa es para pasos claves. Por ejemplo, aquí porque estoy haciendo esta estructura de control, porque estoy diciendo que si algo se cumple, entonces pasa tal cosa. No es claro o no es algo muy, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice la gente? Evidentemente, eso, cuando no es evidente. Y pues, ustedes ya me imagino que les han dicho alguna vez, nada es evidente, ¿no? Hay que explicarlo muy bien. Entonces, nada, evidentemente, siempre las líneas de código cruciales deben estar documentadas en el programa. Al menos con una fuente o algo por el estilo. Ok, y bueno, eso es más o menos lo que vamos a hacer. Otra forma de programar que les cuento es como lo hacen en muchas partes, es mantener ciertas cosas intocables, mantener ciertas cosas fijas. Por ejemplo, el programa actualmente más grande que existe en el mundo es el núcleo de Linux, el kernel de Linux. Son miles de millones de líneas de código. Es tan grande que ni siquiera su creador, se llama Linus Torvalds, él lo entiende. Y él trabaja tiempo completo en eso, porque le pagan a la gente de Android. Es un núcleo que no solamente se utiliza para Linux, sino que se utiliza para todos los dispositivos celulares. ¿Listo? Entonces el tipo trabaja en una sección pequeñita del kernel de Android. Hay gente que trabaja en la parte de impresoras,
Hay gente que trabaja en la parte de los dispositivos de almacenamiento, hay gente que trabaja en la parte del procesador, hay gente que trabaja en la parte de la interacción con las librerías gráficas. O sea, hay mucha gente desarrollando los trabajos, pero sin importar usted qué trabaje, sin importar usted cómo haga su código, usted debe seguir unos lineamientos estrictos. Quiere decir que su código debe recibir ciertos parámetros que son estándar para ellos y su código debe devolverme ciertas cosas que son estándar para mí. De manera que si el contenido del programa llega a cambiar en algún momento, que se llama la implementación, se puede llegar a cambiar toda la implementación, pero el código sigue funcionando 100% funcional. Puedo llegar y coger su código y pegarlo en otra parte del documento, reemplazarlo por la nueva versión y ninguno de los códigos que ya funcionan de otras personas se deben romper. ¿Ok? Entonces, eso es un poquito también la metodología. Yo voy a resolver, no sé, una ecuación cuadrática. La voy a hacer numérica, la voy a hacer simbólica, la voy a hacer algebraica, como sea. No debe cambiar el método de solución, los parámetros iniciales que yo necesito para la ecuación, ni tampoco los parámetros que me devuelve, es decir, la respuesta. ¿Usted qué necesita para resolver una ecuación cuadrática? Necesito esto, esto y esto. Entonces, aquí están los valores. ¿Qué me va a responder? Me voy a responder esto y esto. Entonces, espero dos cosas. ¿Listo? Esas dos interacciones, ¿qué necesita para arrancar? ¿Y qué responde? Nunca debe cambiar. La implementación siempre está cambiando, pero la parte de entrada y la de salida, no. Entonces ellos también se inventan cosas como, bueno, yo considero que ahorita puedo botar más información. Perfecto, háganlo, pero como un valor opcional. Seguimos esperando las mismas dos cosas básicas de usted. Si me ahorra, si me entrega más información, que sea algo opcional. Porque entonces todos los programas viejos funcionan y los nuevos que tienen activada la opción nueva empiezan a funcionar con esa nueva capacidad, pero los viejos siguen funcionando. Entonces, eso es lo que se hace para mantener vivo un programa de miles de millones de líneas de código, que solo compilarse demora como, bueno, depende del tamaño, de 30 minutos a 16 horas, una cosa por el estilo. Demora uno compilar un código de esos, un kernel de Linux. ¿Ok? No sé si ustedes saben, pero C, por ejemplo, C++ es el único código del mundo que se autocompiló a sí mismo. El único programa. ¿Ya les conté? No. No sé si me están escuchando. Está callados hoy. Sí, profe, estamos escuchando. Bueno, yo les conté, ¿no? Creo que no. Bueno, se cuento de los chavos del grupo. La parte más núcleo, más pequeñita de C++ se hizo en Ensembler. Y luego que estuvo esa parte de ese núcleo, ese código se escribió en C++. O sea, lo mismo que estaba en Ensembler se escribió en C++ y se volvió a compilar con el compilador que acaban de crear. Conclusión, C++ se compiló a sí mismo. Y una vez que ya C++ se compiló a sí mismo, entonces empezaron a compilar librerías, a compilar complementos, a hacer miles de cosas. Y cada vez que sale una versión de C++, él vuelve y se compila a sí mismo. Y se va desechando, por así decirlo. Sí, entonces C++ es un lenguaje de programación que siempre se está compilando a sí mismo. Es como un robot de, ¿cómo se dice eso? Que se autoensambla. Un replicante, algo así. Algo por el estilo. O sea, un robot que se hace mantenimiento y se reproduce a sí mismo. Entonces es de los pocos lenguajes que lo hacen. Bueno, lo que les dije, entonces el resumen al inicio del programa, comentarios y comentarios un poco concisos. Aquí está un poco lo que les decía. Este operador más debe tener un espacio antes y después. Y aquí print me está recibiendo dos cosas. Ojo, si yo colocara aquí otro más, tendría un problema, ¿no? Pero yo estoy colocando una coma. Lo que quiere decir para la función print es que la coma me va a mostrar en pantalla cosas totalmente diferentes. Después de cada coma puedo mostrar cosas completamente irrelevantes. Aquí me está mostrando el resultado numérico, un entero, y un resultado que es un string. Entonces no tengo ningún problema. Cualquiera de las dos líneas está bien, pero la segunda es la manera en la que se va a escribir el código. Bueno, ok. Acá la embarré en algo.
creo que la embarré un poco porque el código debería estar así. Bueno, lo corregí y lo guardé sin querer. Aquí el cuento es, esto es un paréntesis, pero esto que está acá es la cadena de caracteres del paréntesis, ¿cierto? Yo podría llegar a intentar imprimir esto y me va a botar un error porque él está esperando que el paréntesis termine en algún lado. Entonces podría llegar a cerrarlo o tener un poquito de cuidado en dónde voy a colocar esta comilla, porque siempre pasan esta clase de errores. Entonces son errores bastante comunes. Y este segundo es porque aquí hay un espacio en blanco, una indexación que no debería estar ahí. La celda print recibe argumentos a su derecha, es decir, recibe argumentos en su contenido, en su paréntesis, de acuerdo como argumento. No es un bloque de texto, no es un bloque de código. O sea, no es algo que comience, por así decirlo, una función print y entonces de ahí abajo vengan miles de líneas de código. No. Entonces no debe haber ninguna clase de indexación. Por lo tanto, me va a botar un error. ¿Listo? La única opción de solucionar ese error es eliminar este espacio en blanco porque no lo necesito. Mientras que una cosa llamada for, que vamos a mirarlo, que es una forma de iterar, o while, o if, o else, o lo que sea, o una función, necesitan este espacio para llegar y decir, este es el contenido de. Bien, es una manera de organizar el código. Esto es contenido de. Bien. Hay otros errores que nosotros vamos a estar mirando, por ejemplo, este. No sé, aquí que se identifican un poco el error que va a suceder. Dividir entre 0. Sí, es un error de tipo numérico, ¿no? Entonces, ningún lenguaje de programación, de hecho, porque la matemática no lo permite, le va a permitir hacer esto. Y no es un error intencional. Es decir, yo podría llegar y pensar, bueno, no voy a dividir por 0, voy a dividir por un número muy pequeño y de pronto funciona. Pero, ojo, este valor primero está creciendo, entonces podría llegar a ocurrir un problema en el que este valor llega a ser tan grande, más grande que la representación posible. Es decir, que pase de 1 por 10 a la 23, algo así, es difícil que pase por acá. Que es un error de overflow. O sea, la variable literal representa un número más grande de lo que un computador de 64 bits es capaz. De pronto otro con un procesador más moderno. Bueno, de hecho no ha salido la siguiente arquitectura, estamos en 64, pero se puede llegar a almacenar más de 64 bits con variables que llaman virtuales. También lo permite Python. Entonces, puede llegar a pasar ese error o puede pasar otro error que es un poco más grave y es que este 0.00001 llegue a aproximarse en algún momento porque pase de las 16 cifras que me permite un flotante y se me aproxime simplemente a 0. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué pasa primero. Si esto llega a la 23 o si esto llega a 0. Alguno de los dos. Wow. Pasó. Entonces sigue desactualizado. Está sobreviviendo bastante bien. Demasiado bien. Vea pues. Tengo que revisar esto. Ah, ya quería saber qué es lo que está pasando. Sí. Eso es lo que estaba pasando. Creo que me está haciendo un truco matemático. No sé cómo me está guardando este número específicamente. Si solamente está guardando el 26 y el 1 en sus posiciones. Entonces está usando menos información que un flotante. Vamos a verlo más adelante. A ver en qué punto logramos romperlo. O sea, en qué punto logramos hacer que produzcamos un 0, un error de división por 0 o un overflow que se rompa por arriba. Listo. Cualquiera de las dos. En fin, no lo logré. Esta división por 0, por supuesto, es un error bastante común, es un error bastante complicado.
Y hay muchos tipos de errores. Aquí, por ejemplo, se ven algunos de ellos. Hay error aritmético, que es el overflow, que les decía, cuando me voy para arriba. División por cero, esto es cuando yo no encuentro un archivo, este es cuando yo utilizo un índice equivocado, por ejemplo tengo un vector de 3 unidades, de 3 elementos y mi índice es 3. ¿Por qué les digo que es un error? Porque todos los lenguajes de programación serios, excepto MATLAB, empiezan su índice en 0. Entonces, cuando tenemos un vector de 3 elementos, tenemos el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. El elemento 3 no va a existir nunca. Y es un error de pronto común que la gente llega, tengo 3 elementos, voy a utilizar el número 3. ¿Okay? MATLAB no utiliza esto, MATLAB sí empieza desde el 1. Entonces, la notación matemática de sumatorias que empiezan desde 0, la mayoría, a la de MATLAB es diferente. Hay que acomodarlo. De resto, la mayoría de lenguajes utilizan el índice 0. Profe, qué pena. Señor. No entendí muy bien esa parte, o sea, ¿será que podría explicarlo más bien con...? Bueno, hay algo llamado arreglos, por así decirlo, que lo vamos a representar así. ¿Listo? Son simplemente arreglos, elementos. Podríamos llegar a verlo, vamos a ver después. Lo escribo por acá. ¿Listo? Aquí definí algo llamado A, que tiene 3 elementos. Yo puedo llegar a recorrer A por sus índices. Por ejemplo, puedo llegar a imprimir el índice 0, que será el elemento 3. Este que está aquí. Puedo llegar a acceder a en su índice número 1, entonces me daría 5, y lo puedo llegar a acceder en su índice 2, sería 7. Pero yo no puedo llegar a acceder a su índice 3. Porque no existe. ¿Listo? Ese es el error de índice. Y ese es el error que está por acá. Entonces, MATLAB lo curioso es que el índice 0 genera error. El índice 0 no existe porque para MATLAB existe el índice 1, 2 y 3. Pero no está de acuerdo con la notación matemática. O sea, yo puedo llegar a comenzar esto con una... puedo llegar a reemplazar esto por un I. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí matemáticamente. Donde I sería igual a 0, 1, 2, etc. Puedo llegar a ser un número de este tipo. Y esta es la notación matemática que nosotros utilizamos. Nosotros no comenzamos nunca un índice en 1, 2, 3. Lo comenzamos en 0. MATLAB no está de acuerdo con eso. Es su forma de ver las cosas. Los libros están de acuerdo con eso. Entonces, traducir un algoritmo y meterlo en un lenguaje de programación es muy sencillo. En Python o cualquier otro lenguaje, en MATLAB pues hay que mirar un poquito esa parte de los índices. Eso es todo. Bueno, y hay diferentes tipos de errores. Este programa, por ejemplo, no comete absolutamente ningún error de implementación, pero antes, cuando el Python que se manejaba era el Python 2, digamos, esta operación no estaba definida muy bien, que digamos. Es decir, aquí hay un entero sobre otro entero, entonces él hacía era esta operación, división entre enteros. ¿Listo? ¿Cuánto me da la división entre enteros de 5 sobre 9? Es decir, ¿cuántas veces está 5 de manera entero en 9? Y esta era la respuesta. ¿Okay? Ahora ya en Python 3 él automáticamente ya que coge, no, pues la división es entre flotantes. De hecho, este operador es división sobre flotantes. Entonces promueve 5 y 9 a flotantes y puede llegar a hacer el cálculo y me da perfecto. No hay ningún problema. Bien. También vamos a ver un poquito el orden. Siempre que estamos haciendo una operación de estas, hay un orden de las cosas y el orden es que él va a resolver los paréntesis de menor a mayor. Entonces, esta es la primera operación que él hace. Después va a resolver potencias. Si hay alguna potencia, entonces él va al operador de potencia. Y por último, él va al operador de producto y después al operador de división. Pero bueno, estos casi que tienen el mismo nivel, ¿no? Al fin y al cabo la división no es otra cosa sino el producto con el inverso de un número. Entonces, casi lo mismo. ¿Ok? Entonces, hay errores que son errores lógicos y esos son los errores más difíciles de identificar. Cuando usted hace todo bien y aún así le da algo mal. Porque son errores que no vienen, no se van a reportar tan maravillosamente como estos. Usted puede llegar a buscar en internet, puede llegar a decir, ¿qué es este error? No, simplemente le va a decir, este es su resultado. Usted revisa y dice, pero no es lo que yo esperaba, pero ese es su resultado. Porque es un error lógico. Le faltó
Le falló algo más. Bueno, ¿alguna duda? Hagamos algo. Revisen esta presentación, por favor, en el tiempo que queda, eh, y me preguntan. ¿Listo? Quedan media hora. En media hora me pregunta cualquier cosa, ya sea de la instalación de Anaconda, si no lo han hecho, ya sea de lo que está en la diapositiva, etcétera, y el sábado hacemos una actividad de nuevo como la anterior. La anterior me parece que quedó un poquito larga, que los vi sufriendo por ahí el sábado, el domingo estaban conectados, entonces esta va a ser más corta. Esta sí tiene que salir en las 2 horas de clase. ¿Listo? Entonces revisen esta parte, no es mucho, es la introducción, no tiene que ser complejo. Y en la otra semana pues ya vemos un poquito más cosas. Entonces, háganlo, me avisan. Profe, una pregunta. Aquí en Python, ¿la división siempre es únicamente con ese slash? ¿O es como en MATLAB que una vez necesita usar esto, punto y slash, para definir otro tipo de división? Ah, ya recordé. MATLAB punto, vale, cuando usted dice, es que MATLAB es más orientado a arreglos, a muchos elementos, ¿no? Entonces en MATLAB cuando usted divide algo como esto, una cosa que tiene muchos elementos sobre un valor, de pronto le va a botar un error, ¿sí? Pero cuando usted le coloca, es decir, usted hace algo como esto, A sobre 2, le va a botar un error. Pero cuando usted le decía este punto, le estaba diciendo que le hiciera elemento por elemento sobre 2. ¿Sí era eso? Sí, señor. No. Aquí eso lo vamos a resolver de manera diferente. Cuando lo veamos, miramos cómo. Porque este punto lo que me hace es acceder a cosas dentro del objeto. Por ejemplo, este objeto A es un arreglo, es decir, un vector, pongámosle. Entonces, cuando yo utilizo A punto, me accede a todas las propiedades que tiene ese objeto como vector. ¿Sí? Si fuera una cadena de caracteres, entonces me accede a todas las propiedades que tiene ese objeto como cadena de caracteres. Por ejemplo, aquí tengo mi cadena de caracteres, le coloco un punto, entonces definamos la primera. Listo. Y me está mostrando todas las cosas que puedo hacer. Entonces, la cadena de caracteres tiene más cosas, ¿no? Por ejemplo, volver mayúscula, contar cuántos cadenas de caracteres tengo, o muchas más cosas. Dividirlas, por ejemplo, split. Es una cosa un poco útil. Puedo hacer un split, creo que puedo dividirlo por el espacio en blanco. Me imagino, vamos a ver cómo quedaría. Me creó algo muy parecido a lo que estaba abajo, ¿sí? Muchos ítems dentro de un almacenador un poco más grande, que se llama un arreglo, y está dividida la cadena de caracteres en espacio en blanco. Entonces el primer ítem es 35, Fahrenheit, no sé qué, todas las cosas me las dividió. Eso lo vamos a ver con más calma. Por ejemplo, esta parte que acabé de hacer, A igual A asignación, eso ni siquiera lo vimos hoy, y no necesitamos eso para la actividad del sábado. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Y sí, acá en Python la parte imaginaria de un complejo solo se escribe con J o también se puede con I como en MATLAB. Con J, Eso. creo. Una pregunta, creo que no. No, la I no está ligada. ¿Sí? Si no hubiera cambiado de color. Ah, yo acabo de tener un error. Igual, si yo tuve una vez ese problema al leer un archivo de texto. Entonces lo que hacía era cogía el archivo de texto, lo leía, él lo lee como un str, ¿no? Como una cadena de caracteres. Y lo que hacía era reemplazar las i's por j's. Y ahí sí lo convertía en archivos. Entonces él me reconocía que era complejos. Son cosas, todo se puede solucionar. No hay un problema de que la i y la j no estén enlazadas.
Bueno, ¿alguna otra duda o están revisando? Me avisan cualquier cosa, ¿sí? Por favor.
duda, acuérdense. puedes mostrar la pantalla si quieres. O te muestro yo cómo se hace. Ok, va. Ahí está viendo. Sí. Listo. Aquí está la lección. Aquí le dan a abrir en Colab. Y este es el archivo que ustedes pueden llegar y guardar en su Drive, si quieren. O sea, aquí le dan guardar copia en Drive y ya pueden trabajarlo después. ¿Sí? Lo pueden organizar en su Drive. O pueden guardar esta versión, la IPYNB.
sé si ya la descargaron, y les guarda este archivo. Ok. Aquí en Anaconda abren el Jupyter Notebook, está por aquí abajo. Este lo que hace es primero abrir una terminal de Python. Es una terminal donde usted puede llegar a ejecutar miles de cosas, pero él ya la va a ejecutar. Lo único que él abre es el entorno de Jupyter. Lo abre en un entorno muy parecido a estos que son en ventanas de aplicación. Esperemos que abra. Listo. Y aquí exploro el archivo que yo acabo de descargar. Entonces debe estar aquí en descargas. Y por acá está, introducción y PYNB. Y listo. Ok, ahí ya estoy viendo todo. Ojo, las imágenes él no las está abriendo en el computador, está abriendo el enlace web que yo le puse, ¿no? Entonces, si usted las abre sin internet, pues le puede fallar. El resto funciona incluso más rápido que abriéndolo online. Es literal, es su computador. Entonces, la ejecución de estas líneas es mucho más eficiente. ¿Listo? Aquí es donde yo les digo, aquí creo que no lo he instalado todavía, que se puede instalar el de presentaciones. Yo lo puedo instalar de una vez. Acá está. Ah, aquí está. Ahí me lo está instalando. Demora un ratito. ¿Sí? ¿Pudiste descargarlo y abrirlo? Listo. Señor. Son muchísimas. De su instalación, usted puede llegar a mirar algunas cosas, pero son una cantidad impresionante. Claro, lo que yo le recomiendo que mire es de una vez la parte que de pronto nos puede llegar a interesar. Aquí algo de SciPy, ¿sí? O sea, puede llegar a mirar aquí la parte básica de NumPy y algo de la parte de cálculo científico. Porque aquí le enseñan más o menos cómo crear eh, algunas cosas básicas, incluso tiene una documentación en el tutorial. Eso. Y SciPy también, pero pues SciPy es más un conjunto de todas las opciones que nosotros tenemos para desarrollar. Listo. A ver, por aquí está. Ok, lo mismo, tutorial. Miren que él empieza de una vez con funciones especiales, con integración, con optimización, interpolación, transformada de Fourier, procesamiento de señales, álgebra lineal. O sea, ya empiezan con temas un poquito más. Dentro de la documentación que yo le puse, ahí está por temas. O sea, en la mayoría de los libros siempre lo tienen en la tabla en la tabla de datos. O sea, tipos básicos de archivos, documentación, array, todo está ahí explicado. No hay necesidad. Igual, la mayoría de esas cosas las vamos a ver. Entonces no se preocupen por eso. Y esto, porque aquí está lo.
No sé si todavía sigue por ahí. Miren, acá ya instala el paquete que les decía, Rise. Entonces yo puedo llegar y decir, aquí empieza mi presentación. Un slide, este es un fragmento, este es un fragmento, este es otro slide, un fragmento, slide, fragmento y fragmento. Y listo. Ya puedo llegar a mostrar y mi presentación comenzaría acá. Okay. Pues comienza, esta es mi primera diapositiva, tengo el nombre, tengo el título y estoy mostrando las cosas rápidamente. Bueno, este segundo está como un poco largo para hacer fragmento. ¿Listo? Si yo no quiero que algo se muestre, como por ejemplo esto al inicio, yo le coloco la opción de skip, creo que está por acá. Skip, y eso nunca se va a mostrar en la presentación. Faltó uno. Okay. Entonces ahí comienza mi presentación y yo puedo ir mostrando código de látex más transiciones, pero pues son transiciones básicas, más lenguaje de látex, más lenguaje de Python. Entonces un poco útil, les puede servir. ¿Listo? Bueno gente, ya es hora, los dejo. Gracias por venir. Bueno, que estén muy bien.